Muy buenos días y muchísimas gracias. Espero que esta celebración del 35 aniversario de Inteco sea súper relevante para los 35 años que tenemos a futuro y precisamente para poder seguir siendo un exponente importante en todo el tema del progreso, el desarrollo y la relevancia que tiene Inteco para el mercado tanto local como para el mercado regional. Entrando en materia, vamos a darle un enfoque muy interesante al tema de la transformación digital, porque lo vamos a enfocar directamente en el tema de sistemas de gestión. Mi experiencia precisamente en el tema de procesos, de sistemas de gestión y particularmente con Inteco, nos ha permitido elaborar esta historia que les vamos a contar de forma tal que para todos ustedes que están en el tema de sistemas de gestión, de mejoramiento de procesos, podamos entender cómo este componente tan importante de la transformación digital, que es la parte de procesos, que si bien las personas es el componente principal, el más importante, por el que empieza todo el proceso de transformación, pero luego siguen los procesos y finalmente siguen las herramientas o la tecnología. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el componente del centro sin descuidar los otros dos, pero dándole un mayor énfasis al tema de gestión por procesos. Para empezar, es importantísimo delimitar a qué nos referimos cuando hablamos de transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, tenemos que estar hablando de que todas las organizaciones deberían tener la transformación digital como parte de su estrategia. Eso es súper importante, ¿verdad? Que lo tengamos bien presente y que además entendamos que si queremos ser protagonistas del futuro y adaptarnos para lo que viene, tenemos que estar dispuestos a adaptar y utilizar nuevas metodologías que ayuden a fomentar tres cosas importantes: la innovación, la colaboración y las decisiones basadas en datos, basadas en información. Esos son tres paradigmas importantes que es importante que tengamos muy presente a lo largo de toda la charla. Y creo que lo primero, ¿verdad?, es empezar con un poco de humor, aunque ya está bastante pasado de moda. Tenemos 2 años de que el coronavirus nos tiene encerrados, pero si algo le tenemos que agradecer al coronavirus es que definitivamente vino a acelerar la transformación digital en los países, en el mundo, en las organizaciones y particularmente en el tema que nos ocupa hoy, en la gestión de procesos. Regresando al tema de los pilares de la transformación digital, hablamos de que necesitamos tener una estrategia, que esa estrategia claramente tiene que ser liderada por las personas que tienen esa visión de cambio, esa visión de transformación en la organización. No necesariamente significa que son los jefes, significa que son los líderes, son aquellas personas que tienen influencia, aquellas personas que van a poder incidir en las personas, dotarlas de las habilidades que requerimos, y ahora vamos a hablar también del tema de cuál es el set de habilidades que requerimos para poder liderar esa transformación. Las personas y sus habilidades son las que generan o cambian la cultura en las organizaciones, y algo importantísimo que cambia todos los paradigmas, y es que en la gestión de procesos tenemos que poner al usuario por delante. Cualquier cosa que hagamos en el proceso, cualquier cosa que vayamos a optimizar y que vayamos a mejorar, tiene que tener como punto central al usuario, ¿verdad? Hemos hablado de que esto tiene que ser clientecentrismo, clientecéntrica, ¿verdad? Con el cliente por delante. Bueno, si yo quiero hacer que mi organización responda a la experiencia del cliente y poder tener el nivel de satisfacción del cliente siempre como medida del éxito de lo que estamos haciendo, eso significa que también tenemos que tener la satisfacción del colaborador por delante. Un colaborador motivado, un colaborador con procesos claros, bien entrenado y preparado para resolver los problemas de nuestros clientes, con buenas herramientas, va a lograr que tengamos clientes satisfechos, que tengamos clientes contentos. Entonces, si andamos buscando una buena experiencia del cliente, tenemos que trabajar en paralelo con una buena experiencia de nuestros colaboradores. El marco metodológico sobre el que nos regimos en todo este proceso es el marco que lidera el profesor George Westerman desde MIT, donde una de las ventajas que tiene, y aquí de una vez de paso les recomiendo para que lean un muy buen libro, porque además este libro lo pone a uno en contexto de un marco metodológico para poder tener lo que llamamos un libro de jugadas para la transformación digital, porque precisamente nos da un marco teórico de cómo poder planificar lo que vamos a hacer,
cómo enfocarnos en aquellas prioridades, cómo lograr que la gente, nuestros colaboradores y nuestros proveedores se matriculen en lo que estamos haciendo y algo muy importante además, darnos ese proceso, ese marco de continuidad para poder seguir avanzando con los objetivos de la transformación digital. En este libro, uno de los conceptos importantes que el profesor Westerman trae y pone sobre la mesa es que en estos dos ejes es que vamos a medir cuál es el ADN del liderazgo que tienen esas empresas que llamamos Digital Masters. Y es muy importante entender que cuando hablamos aquí de Digital Masters no estamos hablando de nativos digitales, estamos hablando de aquellas empresas que más bien nacieron antes del Internet, nacieron antes de la cuarta revolución industrial y que han venido desarrollando esas habilidades en sus personas, en sus líderes y en sus procesos y en sus herramientas para poder convertirse en Digital Master. Entonces, en el eje horizontal vamos a medir la capacidad de liderazgo para gestionar la transformación, que habíamos dicho claramente, ¿verdad? Que uno de los pilares importantes es el liderazgo. Ese líder es el que nos va a decir el cómo, ¿verdad? Cómo los líderes gestionan el cambio en la organización para crear las condiciones necesarias para que la transformación digital suceda y además a la velocidad correcta, ¿verdad? A veces cuando empezamos a hablar de velocidad, de agilismo, de todo eso, la gente cree que es ir rápido. No, es ir a la velocidad correcta, es ir a la velocidad que podamos mantener, que podamos escalar, que podamos iterar. Y en el eje vertical vamos a estar viendo la intensidad de la inversión digital. ¿Verdad? Aquí es el qué. Vamos a invertir en tecnologías digitales para transformar la experiencia del cliente, los procesos, los modelos de negocio y la experiencia del colaborador. Tal como habíamos dicho, si queremos impactar la experiencia del cliente, ¿verdad? En paralelo tenemos que impactar la experiencia del colaborador. En este marco, entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde empezamos a ver. El marco nos ubica en 4 cuadrantes, ¿verdad? Entonces, como decíamos, en el eje horizontal es la capacidad de liderazgo, en el eje vertical es la intensidad de la inversión y entonces tenemos 4 tipos de empresas que están transicionando por este reto de la transformación digital. Los conservadores, ¿verdad? Donde existe una visión digital pero no es transformadora, tiene un fuerte gobierno en los silos, ¿verdad? Precisamente no hay integración, no hay una visión integradora que nos ayude a que las iniciativas entreguen valor y le agreguen valor a nuestros clientes. Y normalmente tiene un sólido programa para crear capacidades, carece más bien de un sólido programa para crear capacidades y cultura digital. Si vemos los principiantes, normalmente aquí tenemos aquellos que tienen un cierto escepticismo en la transformación digital o les falta un caso de negocios, un modelo de negocios reinventado. Han empezado a hacer algunos experimentos, pero tienen una cultura digital inmadura. Si vemos los fashionistas, que de esos hay muchos, y sobre todo hay algunas industrias que se caracterizan por ser fashionistas, ¿verdad? Porque invierten, tienen mucha capacidad de inversión, pero no necesariamente sus inversiones están yendo a transformar sus procesos y sobre todo a tener un retorno de inversión importante en las que están haciendo. Entonces invierten en muchas iniciativas digitales, pero en silos, no están integradas, no cuentan con una visión integral, tienen poca coordinación y la cultura digital existe en los silos. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es poder estar en el cuadrante de Digital Masters o poder hacer esa transición hacia la transformación para no tener que pasar por todos los cuadrantes, sino poder acercarnos lo más pronto posible a este cuadrante de los Digital Masters, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los Digital Masters, estamos hablando entonces que son aquellos que tienen una visión integral, transformadora, que incluye toda la cadena de valor, que tiene excelencia en el gobierno de los hilos. Ya estamos hablando además de gobernanza, que ese es un punto importante en el nivel de madurez. Hay muchas iniciativas digitales generando valor para el negocio y se pueden medir. Hay retorno de la inversión, están alineadas con los KPIs que estamos definiendo, están alineadas con los objetivos del plan estratégico y además han trabajado para poder tener fuertes habilidades y cultura general. A partir de ahí, entonces ahora sí, ya tenemos, este es el mapa de cómo algunos de los sectores se posicionan, ¿verdad? Según la metodología de MIT que estamos hablando, ¿verdad? Y lo que el libro nos habla de quiénes son esos Digital Masters y cómo se han movido. Si recuerdan en los 4 cuadrantes, entonces nosotros aspiramos, este es nuestro cuadrante meta. Nosotros aspiramos a poder estar en este cuadrante de Digital Masters donde en este momento el mercado, la transformación que han tenido que surgir por la pandemia, la competencia, la globalización,
ha llevado a estos tres segmentos principalmente, segmentos de alta tecnología, retail y banca, a tener que transformarse y a tener que convertirse en maestros digitales. Y precisamente los ejemplos y la experiencia de ellos son las que vamos a compartir para poder establecer ese marco de acción, ese marco de pensamiento, ese marco metodológico que nos va a permitir precisamente impactar a las personas, los procesos, transformarlos, definirlos y automatizarlos y poder llevarnos precisamente ese cambio y poder generar herramientas que nos transformen. Este es el enfoque integral dentro del marco metodológico, donde primero tenemos que empezar por realizar una evaluación de la madurez digital. Es importante tener cuál es el punto de partida, dónde estamos. Entonces necesitamos una profunda comprensión del estado actual de la digitalización en la organización. ¿Cómo están las habilidades? ¿Cómo está la falta de habilidades? ¿Cómo está el liderazgo? ¿Cómo está la cultura? A partir de ahí, con esa medición, entonces vamos a identificar oportunidades y amenazas. Vamos a ir a hacer un barrido, empezando por las demandas de los clientes, ¿verdad? El customer journey, los dolores que tienen los clientes en esa jornada de interacción con nosotros, es el disparador para empezar a definir las prioridades de aquellos procesos que voy a automatizar primero y que en teoría van a tener el mejor retorno y el mejor nivel de satisfacción para nuestros clientes y nuestros colaboradores. Tenemos que ver eventualmente también cómo la competencia nos lo pone más o menos difícil y tratar de implementar siempre las mejores prácticas en todos los dominios del negocio que vayamos a definir dentro del plan. El siguiente paso es definir esa visión y la agenda digital, donde vamos a tener entonces una comunicación descendiente con objetivos de corto y de largo plazo, que en algún momento va a bajar a la organización, va a subir, pero se va a convertir luego en ese círculo virtuoso, ¿verdad? En ese piñón que va a estar dando vueltas y que va a agarrar velocidad y va a agarrar cadencia conforme vamos caminando, porque precisamente si lo ven, esa es la intención de este círculo virtuoso que estamos plasmando aquí con este marco metodológico. Luego tenemos que priorizar los ejes de transformación. Este es normalmente en nuestra experiencia uno de los principales errores que cometen la mayoría de las organizaciones, y es que tratan de abarcar más de lo que pueden hacer. Necesitamos priorizar aquellos dominios o ejes de la transformación con base en cuáles son los beneficios percibidos y en la facilidad de implementación. Aquellas cosas que con menor esfuerzo generen un mayor impacto. Y conforme vamos haciendo eso, esas victorias de corto plazo, vamos ayudando a la organización a sentirse confiada, a sentirse valiente. Nos vamos a equivocar, no pasa nada, ¿verdad? Parte de esta cultura tiene que empezar a generar una cultura que no castigue el error, sino que aprenda del error, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de ciclos cortos de aprendizaje. Son ciclos cortos donde si nos equivocamos corto, nos equivocamos barato, podemos pivotear y podemos seguir adelante. Tenemos que obtener una hoja de ruta digital que vamos a crear precisamente ese viaje de la transformación por fases. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Verdad? Bajo ese concepto de que sea iterativo e incremental. Y como hablábamos, todo marco metodológico para que realmente se convierta en este círculo virtuoso tiene que tener un componente que nos permite implementar y sostener el cambio. Entonces, a partir de ahí, el proceso vuelve a empezar y volvemos del punto de partida que teníamos a ver qué pasó un año después, qué pasó 2 años después. Normalmente esos ciclos, cuando son ciclos que se les da continuidad, que se les mete realmente el enfoque y toda la energía de la organización está ahí, entonces uno puede ya empezar a establecer puntos de mejora entre el punto de partida que hicimos con la primera realización de la evaluación de la madurez y cómo estamos un año después, cómo estamos año y medio después, 2 años después. Nunca llegamos a tener una empresa ni totalmente transformada ni totalmente madura, pero sí definitivamente en un nivel de madurez mayor, lo cual nos va a permitir que podamos tener muchísimos mayores beneficios de lo que obtenemos en el proceso. Y vean qué interesante. Cuando hablábamos precisamente del cuadrante, bueno, en ese cuadrante, si queremos enfocarnos en ser un Digital Master, entonces tenemos que enfocarnos en todas estas áreas del negocio que son realmente las que impactan cuando estamos hablando de cuál es la medición del modelo de madurez digital que tenemos. Y entonces en una escala de 0 a 5 o del 1 al 100, va a depender del marco metodológico que están utilizando. En el caso nuestro lo medimos de 0 si está totalmente ausente o 5 cuando es algo que está muy desarrollado, muy maduro. Entonces vamos a medir estrategia digital, métricas, inteligencia de mercado. Y si ustedes ven, cada uno de estos componentes son los que van a hacer realmente la diferencia entre lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver aquellas áreas que están más cerca del centro,
porque son aquellas que tienen más oportunidades de mejora, ¿verdad? Aquí estamos hablando que en esta medición, en el tema de tendencias tecnológicas, la organización considera que está bastante rezagada, a pesar de que a nivel de tecnologías de información considera que tiene un nivel de madurez bastante alto. Pero entonces puede ser que tengamos un negocio que camina y que camina bien, el negocio de hoy, pero que precisamente la organización está viendo que nos falta estar entendiendo cuáles son las tendencias tecnológicas para poder transformar el negocio del mañana. A la par de eso vemos que tenemos una baja cultura de colaboración, que tenemos también un tema que tiene una muy buena oportunidad con el tema de relacionamiento con los clientes, hay una fortaleza en procesos internos, hay una fortaleza en seguridad, ¿verdad? Entonces, esto nos va a definir cuál es el marco, el punto de partida, en dónde nos encontramos para poder definir cómo vamos a seguir implementando cada uno de los siguientes pasos dentro del marco metodológico. Y vamos a empezar con el más importante, como dijimos, personas. ¿Verdad? Ese alineamiento estratégico, después de que hicimos la medición del nivel de madurez, cómo el alineamiento estratégico y la conformación de equipos se convierte realmente en ese diferencial. ¿Verdad? Cuando uno empieza a tratar de encontrar, bueno, ¿cuál es mi diferencia? ¿Cuál es mi ventaja competitiva y mi ventaja comparativa? Definitivamente son las personas, las capacidades que tienen, la capacidad de implementación y ese alineamiento que tenemos con los objetivos estratégicos. Esto lo vamos a oír una y otra vez a lo largo de todo este proceso de transformación digital, el que estamos hablando nosotros y el que van a seguir escuchando a partir de esta charla y probablemente que han venido escuchando en los 2 años desde que empezamos con la pandemia. La base fundamental para la transformación digital son estos 3 componentes, en ese orden, en ese tamaño y en esa importancia. Primero son las personas, después son los procesos y al final es la tecnología. Tenemos muchísimas organizaciones que se enfocan en comprar tecnología y luego tratan de adaptar sus procesos y las habilidades de las personas a una tecnología donde claramente tenemos una brecha importantísima entre el conocimiento del negocio y el conocimiento de la tecnología para poder hacer el aprovechamiento máximo de esas inversiones que hicimos. Y si precisamente estamos hablando de personas y estamos hablando de un punto de partida, el primer paradigma que tenemos que empezar a trabajar y a sobreponernos de ese paradigma es la jerarquía. Pero la jerarquía en las organizaciones es el organigrama. Es de arriba para abajo, los jefes son los que mandan, son los que determinan, son los que a través del proceso de la normativa determinan esa cultura que tiene la organización y sin embargo queremos convertirnos en esta organización a la derecha, ¿verdad? Cuando se habla de esa transición, en esa organización ambidestra, que sea capaz de poder funcionar en la jerarquía, pero también que empiece a aprender a caminar en la jerarquía, donde los principios que nos van a mover no son los procesos y la normativa, a pesar de que estemos en negocios que son regulados o a pesar de que seamos el ente regulador y el ente normalizador, ¿verdad? Porque entonces los principios de ese cambio cultural van a girar alrededor de la innovación, de la agilidad, del involucramiento, del compromiso, y eso va a ir generando esa nueva cultura que andamos buscando en nuestras organizaciones. Esta es la misma forma de representar lo que vimos arriba, ¿verdad? Que tal vez para muchas otras personas entonces sea más fácil de comprender que en el modelo tradicional tenemos a los jefes, que esto es un modelo, ¿verdad? El que se llama de comando y control, y ese modelo comando y control básicamente gira hacia abajo las políticas, las decisiones, los presupuestos, y hacia arriba entonces hacemos caso, obedecemos, seguimos con la estandarización, producimos datos, reportes, ¿verdad? Para que ellos puedan seguir tomando las decisiones y seguir llevando la organización al rumbo que queremos, lo cual claramente sabemos que no alcanza, que no es suficiente, que necesitamos empoderar a las líneas de colaboradores que están directamente trabajando con los clientes y por eso es que precisamente hablamos de estas células, de estos equipos multidisciplinarios que tenemos que darles feedback, que tenemos que ayudarlos a resolver esos bloqueos, esos impedimentos que tienen ahí y además a establecer esos principios básicos del manifiesto ágil, ¿verdad? Para que ellos tengan la capacidad de interactuar, personas e individuos, ¿verdad? Conversando, resolviendo, participando, validando hipótesis para poder caminar hacia la organización que andamos buscando. Normalmente, cuando las organizaciones empiezan este proceso, creen que van a estar aquí muy rápido. Y por eso es que les digo ahora que es súper importante entender el punto de partida y hacia dónde vamos.
porque entonces se precipitan en tener un montón de células, un montón de equipos de trabajo, un montón de departamentos trabajando al mismo tiempo, cuando en realidad lo que necesitamos es validar las hipótesis, aprender de las hipótesis, ¿verdad? El mínimo producto viable, poder definir qué es lo mínimo que vamos a conseguir con esa célula que está empezando a transformarse, aprender de ahí, darle los recursos, delegarles, ayudarlos a que iteren, a que repitan, y después eventualmente el proceso normal que sigue es empezar a agregar otros departamentos. Esos departamentos van a empezar, ¿verdad?, con miembros que ya tienen un nivel de madurez mayor, un nivel de gobernanza mayor, a empezar a impactar no solamente la organización, sino el ecosistema. Porque cuando hacemos una transformación de este tipo y nosotros nos convertimos en una organización ágil, tenemos que tener la capacidad de ir influyendo en nuestro ecosistema, porque al final, si nosotros somos muy ágiles y nuestros proveedores no lo son, nuestro ente regulador no lo es, las políticas o la política pública, la legislación no va caminando de la mano, entonces no vamos a poder impactar el ecosistema y al final no vamos a lograr esa transformación que andamos buscando. ¿Cuál es el enfoque nuevamente? ¿Verdad? Como decíamos, una convocatoria de una selección, gente escogida por sus habilidades, por su capacidad de cambiar, por su capacidad de reinventarse, que no tengan ese miedo a aprender a desaprender, que se olviden de todo lo que nos ha convertido exitosos en los últimos 5, 10, 15 o 20 años que tiene la organización y aprender a derribar esos mitos, esos paradigmas y empezar a buscar formas nuevas de hacer las cosas. Tenemos que trabajar siempre, ¿verdad?, entendiendo en estas dos aristas, los líderes y las células. ¿Por qué los líderes? Porque precisamente cuando las células empiezan a navegar, necesitan escalar las cosas, necesitan subir, necesitan un órgano de gobernanza y necesitamos que los líderes hayan sido sensibilizados y capacitados en la metodología ágil, que la practiquemos, ¿verdad? Esto es algo que no se resuelve solamente capacitándose. Usted manda a la gente a un curso de Scrum y cuando regresa, lo único que tiene es un marco, herramientas, un título, una certificación, pero probablemente cero experiencia. La experiencia la empiezan a desarrollar cuando aplican el conocimiento. Y por eso es que ese aplicar el conocimiento es tan importante, porque lo que se recomienda es empezar a hacer pilotos. Con base en el aprendizaje de esos pilotos, los empezamos a escalar, vamos definiendo la cultura y el gobierno de las redes en nuestra propia organización. Eso es algo que no se puede copiar, que si en las organizaciones parecidas a las nuestras en otros países tienen un modelo de gobernanza X o Y, no significa que el modelo de gobernanza va a aplicar para nosotros, porque aplica de acuerdo a las habilidades nuestras, a nuestro liderazgo, a nuestro marco regulatorio, a la competencia. Entonces, desarrollar el gobierno de redes es el que nos va a permitir caminar hacia esa transformación. Este es un mapa muy interesante porque nos enseña gráficamente eso mismo que les acabo de decir. Entonces, ¿cuál es el camino hacia esa transformación ágil, hacia esa transformación digital? ¿Verdad? Una estrategia y una planificación ágil donde empezamos a socializar los beneficios, definimos modelo de entrega, logramos ese apoyo ejecutivo y definimos un mínimo producto viable. Partimos de un piloto. Vamos preparando los pilotos en un siguiente paso, ¿verdad? Donde definimos qué productos vamos a entregar, cuáles son los equipos, qué habilidades requieren esos equipos para poder entregar eso, qué presupuestos vamos a manejar ahí y definimos un arranque y entrenamos a los diferentes equipos que están participando en los pilotos para que puedan arrancar. Luego de eso ya vamos a desarrollar el mínimo producto viable. Vamos a desarrollar, aprobar, administrar los sprints. Vamos a ver cómo hacemos el sprint demo, ¿verdad? Para poder enseñarle a la organización qué es lo que estamos construyendo y cómo lo estamos construyendo. Y poder acostumbrarnos a que efectivamente cada uno de esos mínimos productos viables o esos pilotos entreguen flujos de valor. Ese es un concepto importantísimo que tenemos que mantener presente. Todo lo que hagamos tiene que entregar flujos de valor. El siguiente paso es escalarlo. Entonces necesitamos definir cuál es el modelo de adopción de agilismo que vamos a tomar para poder escalarlo, donde se tienen que definir claramente la gerencia de producto, los roles, los procesos, las gestiones, y luego lo llevamos a toda la organización. Entonces, estos son pasos sobre los que no podemos empezar si no hacemos esta etapa bien. Aprendemos, nos equivocamos, la vamos madurando, la vamos escalando hasta que llegamos a este nivel donde efectivamente ya estaríamos en capacidad de hacer un rollout en toda la organización. Cuando hablamos de agilismo, a mí me encanta enseñar este marco metodológico o este set de metodologías que tenemos ahí, porque la gente piensa que hablar de agilismo es hablar de Scrum. Y en realidad Scrum es un marco metodológico, es una herramienta más, pero es una de las muchas que hay, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de agilismo, tenemos que estar hablando que es una forma de pensar, una forma de vivir, y que tenemos que ir dotando
para las diferentes etapas del proceso y de la transformación, de diferentes herramientas, de diferentes metodologías, de grupos con habilidades diferentes, porque precisamente van a haber marcos para poder definir mejora de procesos basados en Design Thinking, cuando conozco la solución y conozco el problema. Pero ¿qué pasa cuando nos estamos enfrentando a un problema desconocido y a una solución desconocida? Design Thinking no nos va a ayudar mucho para eso. Entonces, existen marcos de gestión de la innovación como Think Wrong, donde vamos entonces precisamente a poder trabajar con un marco de ideación, de validación de las hipótesis y todo, que camina totalmente diferente de las diferentes formas de gestión. Y también a la hora de crear y de construir, tenemos que entender que el agilismo o el Scrum, donde particularmente ahora mucha gente cuando habla de agilismo está hablando de Scrum, lo cual, como les digo, es un error de interpretación y por eso hace que se encasillen en algunas cosas, que entonces los hacen muy rígidos, muy cuadrados en vez de ser ágiles, ¿verdad? Y le tratan de aplicar agilismo o Scrum a todo. Y según el Project Management Institute, dentro de la gestión de proyectos organizacionales, yo tengo que tener la capacidad de poder administrar 3 tipos de metodologías para gestionar proyectos. Las metodologías de cascada todavía siguen siendo vigentes para muchos proyectos donde la incertidumbre está bastante controlada, donde sabemos dónde tenemos que terminar, donde hay bastante certeza de hacia dónde vamos, donde no podemos partir en pedacitos, ¿verdad? Los sprints para poder hacer entregas de valor. Ahí vamos a seguir aplicando metodologías tradicionales. Luego tenemos las típicas metodologías donde el agilismo nos permite aplicar Scrum, aplicar Kanban y otra serie de marcos metodológicos que lo podemos hacer en esa combinación, en ese arte, en ese pensamiento ágil que vamos a tener. Y además tenemos que tener marcos de ejecución de proyectos de innovación que se tienen que gestionar totalmente aparte y por eso es importante entender no solamente el marco metodológico que tenemos, sino también el modelo de gobernanza que vamos a tener para gestionar esas iniciativas. Aquí ya empezamos a hablar de cuál es el requerimiento, el conocimiento requerido que tienen que tener las personas en la organización, ¿verdad? Hablamos de líderes, ahora hablamos de las habilidades de las personas. Bueno, la Universidad de Stanford menciona que precisamente necesitamos personas que tengan habilidades en forma de T, que tengan en el techo de la T un conocimiento muy amplio de muchas cosas, pero en el palo de la T tienen que ser especialistas en lo que van a hacer. Entonces, si hablamos de sistemas de gestión, necesitamos auditores y necesitamos ingenieros de mejoras de procesos que sean expertos en ISO 9000 o en ISO 27001 o en los diferentes marcos de gestión que estamos hablando, pero tienen que tener un conocimiento amplio de, por ejemplo, el negocio de nuestros clientes, ¿verdad? No es lo mismo ir a implementar esto en un negocio de servicios que en una planta o ir a implementar esto en un órgano regulado, donde probablemente empezamos por sistemas de gestión de la calidad y después terminamos por sistemas de gestión de protección de datos. Y si no entendemos el contexto del cliente, vamos a manejar la norma, pero nos estamos perdiendo de un valor importante y estamos sacrificando al cliente ese valor importante para poder, además, modificar la forma como gestionamos los procesos con base en un conocimiento amplio de otras cosas que no sean solamente la norma. El Foro Económico Mundial nos da este marco de pensamiento, ¿verdad? Que estas son las habilidades que deberíamos tener según el Foro Económico Mundial, ¿verdad? Que nos dijeron para el 2020, 2021, 2022. Esto es igual que el agilismo. La gente piensa que el agilismo es muy nuevo y entonces empiezan a decir, sí, pero es que es muy nuevo, tenemos que empezar, que adaptarnos. Claro, es muy nuevo en la organización que lo está adoptando. Pero el agilismo empezó desde finales del siglo pasado. Ya para finales del 99, principios del 2000, 2001, ya desde ahí estamos hablando de agilismo. Y en este momento, incluso 22 años después, ya tenemos un nivel de madurez muy interesante, ¿verdad? Este año se acaba de publicar el 15º estado del agilismo a nivel mundial y entonces es ese benchmark que nos permite ver ¿cómo ha sido la implementación? ¿Cuál ha sido el nivel de madurez? ¿Quiénes han sido más exitosos? ¿Verdad? ¿Quiénes son esos top performers ahí arriba? ¿Quiénes son los que se van arrastrando y no están logrando obtener los máximos beneficios? Y entonces a partir de ahí poder regirnos con ese benchmark, ¿verdad? Con ese marco de comparación para poder aprender de las mejores prácticas que otros han implementado y también de los errores que otros han cometido. ¿Qué necesitamos en nuestras personas, en nuestros colaboradores? Para que a partir del 2025, ¿verdad? Podamos decir que ojalá toda nuestra base instalada de personas tengan estas habilidades. Pero si no empezamos a trabajarlas ya para reducir esas brechas que tenemos y además, si tenemos la oportunidad de traer nuevos colaboradores a la organización, deberíamos empezar a buscar gente, ¿verdad? Que tenga esta capacidad, como dice el Foro Económico Mundial, de solución de problemas. De las 10 habilidades que nos dice que deberíamos de tener como personas, 5 de esas 10 están totalmente enfocadas al tema de solución de problemas.
innovación y pensamiento analítico, resolución compleja de problemas, pensamiento crítico y análisis, creatividad, originalidad, iniciativa y razonamiento y resolución de problemas e ideación. Vean que hablábamos de marcos de gestión, de ideación y todo, pero además esto se tiene que complementar con las habilidades que tienen las personas. Luego hablamos del tipo de habilidades de autogestión, ¿verdad? Donde necesitamos personas que sean capaces de poder producir un aprendizaje activo y una estrategia de aprendizaje que caminen a su propio ritmo, que tengan esa iniciativa de ir a aprender cosas nuevas. Y la pandemia, si algo nos enseñó, ¿verdad? Es esa capacidad de resiliencia, de tolerancia al estrés, de flexibilidad, que no podemos estar continuamente yendo a dar la milla extra. La milla extra se da en ocasiones y todo, pero necesitamos encontrar una forma de operar que permita que los equipos se autogestionen, que caminen, que tengan tapa y fondo, que definan bien qué es lo que van a hacer, porque no podemos continuamente estar pidiéndole la milla extra a todo el mundo, todos los 15 y todos los 30 y cada vez que termina el Q y cada vez que cierre el año, porque al final eso lo único que hace es producir desgaste en la organización, gente desmotivada y gente que claramente le gustaría incorporarse a otras organizaciones que tengan un marco de gestión y un modelo metodológico que les permita crecer, transicionar y también convertirse en mejores personas. Vean qué interesante el tema de trabajo colaborativo, que es uno de los temas importantes, ¿verdad? No podemos hacer equipos multidisciplinarios, empezar a retar la jerarquía con la redarquía si no tenemos esa capacidad de que las personas y los equipos, ¿verdad?, trabajen, tengan ese liderazgo, esa influencia social. Y después el uso y desarrollo de tecnologías, ¿verdad? Vean que esto es importantísimo. Necesitamos que las personas tengan habilidades digitales, ¿verdad? Sepan usar tecnología, sepan monitorear, sepan controlar, sepan diseñar y algunos van a tener que saber programar, pero no todos. De hecho, Gartner nos habla desde hace varios años de una nueva tendencia, ¿verdad?, para poder desarrollar e implementar soluciones de automatización de procesos, por ejemplo, que es lo que se conoce como no code, low code, ¿verdad? O sea, soluciones que desde el principio o no necesitan codificarles absolutamente nada porque es nada más parametrizarlas o eventualmente tengo que codificar solamente aquellas cosas donde voy a interactuar con otras aplicaciones. Una vez que eso está claro, ¿verdad?, creo que el marco metodológico todos lo entendemos bien, ¿verdad? Entonces necesitamos tener diferentes equipos con diferentes habilidades que sean capaces en ese equipo multidisciplinario de tener esa combinación de habilidades que vimos ahí, porque es muy difícil que una persona pueda tenerlas todas o que sea fuerte en todo. Entonces nos complementamos con ese equipo multidisciplinario que pueda interactuar directamente con los clientes y que sea capaz de entender cuáles son los dolores que tenemos para entregar flujos de valor y de la misma forma interactuar con nuestros colaboradores para poder resolverles sus problemas de forma tal que la experiencia del colaborador y la experiencia del cliente se estén trabajando en paralelo. Aquí ya empezamos a hablar entonces, ahora sí, del manifiesto ágil, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de que si bien todas las cosas que están listadas a la derecha son importantes y no podemos vivir sin ellas, si queremos hacer una transformación ágil, le tenemos que dar un mayor apoyo, valorarlas más las que están a la izquierda. Entonces, individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Seguimos viendo procesos donde la gente manda un correo, el otro le contesta por correo y el que no está de acuerdo le vuelve a contestar por correo y al final pasan con 4 o 5 correos y las habilidades de ese grupo definitivamente no eran la capacidad de poder comunicarse por escrito lo que querían hacer. Ahí precisamente esas personas que están liderando el cambio lo que deben proponer es este principio del manifiesto ágil y decir, suave, conversemos, hagamos una sesión, veamos los diferentes puntos de vista, expresémonos bien, digamos bien qué es lo que hay que hacer y a partir de ahí eventualmente ya vayamos al proceso, vayamos a las herramientas que tenemos. Algo importantísimo, ¿verdad? Y es que la gente dice, es que en agilismo no se documenta. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que no invertimos un montón de tiempo en hacer un caso de negocio grandísimo de 68 páginas y todo sin haber validado hipótesis porque perdimos un montón de tiempo, perdimos un montón de recursos, cuando en realidad lo que ocupamos es escoger un pedacito, un mínimo producto viable, definirlo, tenerlo como servicio funcionando y una vez que el servicio está funcionando se documenta lo que funciona, se documenta el proceso que se mejoró. Entonces eso es súper importante que lo tengamos como el cambio de paradigma. Y si a eso además le agregamos el entorno VICA, ¿verdad?, donde es importantísimo que entendamos que como no estamos solitos en la organización tratando de tener respuesta al cambio, colaboración con el cliente, sino que además vivimos en un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, volviendo al ejemplo que hablábamos de los individuos y las interacciones, precisamente si todos entendemos que estamos en un ambiente complejo requiere que las personas interactúen, que las personas se comuniquen, ¿verdad? Que logremos
tomar acuerdos y tener influencia. Esto es un cambio importantísimo a la hora de hacerlo. Ahora está la típica metodología tradicional donde yo planifico un proyecto hasta el final. Si entrego valor, entrego todo el valor al final, pero también el riesgo, ¿verdad? Me lo como todo al final y puede ser que produzca valor o destruya valor. En cambio, si le hacemos este enfoque ágil que estamos hablando, lo parto en pedacitos y entonces precisamente cuando lo parto en pedacitos, empiezo a ver el tema de que voy disminuyendo el riesgo, voy entregando pedacitos de valor, el costo va aumentando y entonces al final logré hacerlo de una manera sostenida, ¿verdad? Esas entregas de valor completas, que eso se entiende más fácil cuando lo vemos así. Muchas organizaciones se apegan al plan, a esa entrega de valor de todo al final, y además los silos dicen, es que ya completamos las tareas, es que el cronograma no está trazado, es que ya hicimos la depuración de la base de datos, es que ya probamos, sí, pero la solución no caminó. Y el usuario que lo que estaba esperando era recibir un carro, usted le empieza a hacer esa primera entrega y le da una llanta, le da la piña, le da todo, y si ven precisamente la experiencia del usuario es terrible, y si es que al final le entrego valor, lo tuve feliz, pero si al final no le entrego valor, esto nunca cambió. Cuando uno cambia el paradigma y empieza a hacer incrementos verticales, ¿verdad? Es cuando empezamos a hablar de la patineta. Pero la patineta es importantísimo. Cuando el negocio entiende ese pedacito, ese flujo de valor pequeño que voy a dar, empezamos por la patineta, vamos al scooter, la bicicleta, la moto y al final le doy el carro. Si ven, utilizamos esta forma de entregar valor iterativo, incremental. No trabajamos en silos, trabajamos en soluciones integradas y entonces efectivamente esos incrementos verticales son realmente un cambio de paradigma. Aquí ya empezamos con el tema de, ok, ¿y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Entonces les decía, ¿verdad? Este es el 15º estado de la agilidad. Y el 15º estado de la agilidad lo primero que nos dice es que la barrera más importante para que las organizaciones puedan adoptar las metodologías ágiles es que un 46% de ellos dicen que hay incongruencia en los procesos y en las prácticas. Y esa precisamente es la razón por la cual hicimos este enfoque, este sabor de transformación digital, ¿verdad? Enfocada en el tema de gestión por procesos. Si ven, el resto de las barreras tiene que ver con el tema cultural, que ya lo habíamos hablado, resistencia al cambio, participación del liderazgo. Obviamente, si no logramos que la gente se involucre y participe y no haya un patrocinio correcto, nada de esto va a suceder. Pero si ven, el punto número 1, el primer obstáculo, el que va a impactar mejor este proceso de transformación, es que nos enfoquemos en los procesos y en las mejores prácticas. Entonces, dicho esto, esta es la manera tal vez más fácil de poder entender cuáles son los retos a los que se enfrentan las organizaciones actualmente. Entonces, cuando empezamos a ver eso, básicamente decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Verdad? En esta parte del proceso, entonces tenemos cada uno de los elementos que participan en las interacciones que tenemos con los clientes, ¿verdad? Cuando hay un cliente que eventualmente nos pone un pedido, se comunica con el vendedor, tengo que registrar en el CRM, le paso un correo, paso al supervisor y todo este tipo de relaciones que ya conocemos, que hemos vivido, que algunos hasta que nos duele el estómago cuando las vemos, porque esto lo que produce es una desorganización terrible, precisamente porque no hay claridad en los procesos. Y eso hace que aumente el tiempo para finalizar los trabajos, aumentan los costos en la organización, disminuye la eficiencia, la experiencia del cliente normalmente es negativa, perdemos clientes, perdemos ese apoyo de los clientes, hay descontrol, etc. ¿Qué es lo que tenemos que buscar entonces precisamente para poder resolver estos problemas? Entonces, en el mismo escenario, lo primero que tenemos que hacer es un cambio de paradigma. Entonces, mediante una gestión de procesos, ¿verdad? El concepto de BPM habla de Business Process Management y además ya hay un estándar en el tema de gestión de procesos que se llama BPM N2.0, esa es la versión, donde efectivamente entonces yo defino cuál es el marco de gestión de los procesos los paso por aquí precisamente para optimizarlos, para tenerlos, pero además voy trabajando los empleados por un lugar, los terceros por otro, tengo los datos en un lugar, los sistemas y las aplicaciones en otro, y entonces de alguna manera esto nos permite empezar a tomar un control y además a poder seguir con ese plan que habíamos determinado al principio de cuáles son las oportunidades que tenemos. Al final, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr organizar la empresa automatizando los procesos, ¿verdad? Mediante ese concepto de BPM, sin la necesidad de programar ni una línea de código o muy pocas, ¿verdad? Entonces, este es un componente importantísimo que entra dentro del criterio de arquitectura empresarial. Y entonces, precisamente, cuando hablamos del concepto de arquitectura empresarial, vean qué interesante que muchas empresas empiezan a hacer transformación sin tener claridad que tenemos 4 dominios. El dominio de los datos,
el dominio de los procesos, que es sobre el que hemos venido hablando, el dominio de la arquitectura de aplicaciones y el dominio de la tecnología, que tiene que estar montado sobre un modelo de gobernanza, sobre un portafolio de proyectos y además sobre el backlog que hicimos de oportunidades y soluciones, ¿verdad? Con el cual partimos para poder hacer la transformación. Entonces, a partir de ahí, ¿qué buscamos? Necesitamos, este es otro ejemplo importante, ¿verdad? De un marco metodológico, como les digo, no solamente pensar en Scrum, sino existen múltiples formas, múltiples herramientas. Entonces, por ejemplo, un marco como el Kanban me permite poder tener una vista, ¿verdad? De qué está pasando para que todo el mundo, para que toda la organización tenga visibilidad de lo que estamos haciendo, en donde empezamos a ver, ¿verdad? De qué forma se realizan los ajustes y qué está pasando con el trabajo que tengo por hacer, con lo que estoy haciendo, con lo que ya entregué, y cómo alinear la organización para que esas tres cosas estén caminando de la misma mano. Mediante el concepto y el marco metodológico que hablábamos de BPM, ¿verdad? El Business Process Management. Entonces, aquí estamos hablando del tema de medir la voz del cliente, la voz del proceso, mapear el proceso y establecer medidas claras para ambos. Cuando eso está claro dentro del marco metodológico, entonces las fases de medición, ¿verdad? Tienen como objetivo crear diagramas detallados de proceso, recolectar y validar datos existentes y construir nuevas métricas donde sea necesario. Entonces, las etapas claves, documentar los detalles del proceso, empezar por una diagramación del proceso para que todos tengamos el mismo entendimiento, identificar las metas críticas, ¿verdad? ¿Cuál es la voz del cliente? ¿Cuál es la voz del proceso? Y medir el proceso, recolectar datos, ¿verdad? Tener sustantividad, tener evidencia para poder tomar decisiones. Aquí regresamos a conceptos básicos, ¿verdad? A nivel de la jerarquía de procesos, donde no podemos olvidarnos, ¿verdad? Que una organización es una red de procesos, que después tenemos que llegar, ¿verdad? A los diferentes modelos que proveen una definición más precisa, cuando ya entramos en un modelo CIPOC, ¿verdad? Para poder agarrar cada uno de esos diferentes procesos y detallarlos a nivel 1 y luego ir bajando en los diagramas de flujo de nivel 2, de nivel 3, ¿verdad? Para poder gestionar. Como recordatorio, ¿verdad? Simplemente entonces, ¿qué es un proceso y dónde nos estamos enfocando en esa etapa de diagramas de flujo, ¿verdad? De diagramas de carriles de piscina para poder tener esa concepción que vimos arriba y cómo eventualmente llevarlo para poder aplicar estas reglas de oro en la estandarización de procesos. ¿Verdad? Entonces, que no se pierda el enfoque sistémico, por eso tenemos que tener esa visibilidad de diagrama a nivel 0, que entendamos la esencia del proceso CIPOC, que empecemos de lo macro a lo micro, ¿verdad? Y después en lo micro es donde vamos a tener esas oportunidades de mejora en pedacitos para poder eventualmente mejorar todo el proceso. Yo no puedo mejorar todo un proceso completo, tengo que mejorar los pedacitos del proceso. Revisar el proceso antes de normalizarlo, porque siempre hay oportunidades de mejora, y después de eso eventualmente dentro de nuestro círculo de influencia empezar a mejorarlo o empezar a definir cuáles cambios tenemos que hacer definiendo lo que hablábamos desde el principio como ese mínimo producto viable. Una vez que eso lo tenemos claro, aplicamos el pensamiento Lean, ¿verdad? Que es parte fundamental de todo este pensamiento de agilismo, donde así es como se ve el proceso antes, ¿verdad? Ese era el tiempo de espera. Estos son los pasos del proceso que agregan valor, estos son los pasos de proceso que no agrega valor y estos son los tiempos de espera. Y después de que pasamos por ese proceso, ¿verdad? De poder hacerlo, de mejorarlo, de optimizarlo, aplicando la metodología Lean, entonces vamos a llegar a un proceso después, ¿verdad? Este es el antes, este es el después, donde tenemos menos trabajo, menos tiempo asignado y el mismo o mejor resultado, ¿verdad? Eso cambia radicalmente los paradigmas y como hemos venido corriendo para poder llegar a los 40 minutos que nos habíamos dicho, ¿verdad? Para iniciar, ahora la idea es escucharlos a ustedes, escuchar sus comentarios, poder profundizar en aquellos temas que quieran ampliar y además ponerme a su disposición para que cualquier duda adicional que tengan o algo, no solamente les vamos a compartir el material, bueno, y tienen la charla, sino que también eventualmente podamos ayudarlos en cualquier otra consulta adicional que puedan tener.